Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes, porque tenemos un tema que, les aseguro, les va a volar la cabeza. Como ven por el título, hoy vamos a desmenuzar las explicaciones de Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. Se acabó el misterio, se acabaron las especulaciones, porque Ande y yo hemos hecho el trabajo de investigación para traerles toda la información que necesitan saber sobre lo que Kerem ha estado explicando últimamente. Y créanme, hay mucho de qué hablar. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida. Este es tu espacio para estar al día con todo lo relacionado con tus actores favoritos, tendencias del entretenimiento y, por supuesto, chismes jugosos, pero siempre con información verificada. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, denle clic a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre traemos contenido de primera para ustedes. Además, nos ayudan un montón a seguir creciendo y a poder traerles más y mejor material. Y ya que están por ahí, activen esa campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. No querrán perderse nada de lo que viene. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí, las explicaciones de Kerem Bürsin. Para quienes no están tan metidos en el mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin es un actor de renombre internacional, conocido por su carisma, su talento y por supuesto por su relación pasada con la también actriz Hande Erçel, una relación que, como muchos saben, generó una cantidad masiva de atención mediática y de fans alrededor del mundo. Y es precisamente en torno a esta relación, y a sus posteriores declaraciones y actitudes, que giran las explicaciones que vamos a analizar hoy. Últimamente hemos visto a Kerem Bürsin haciendo algunas declaraciones que para muchos han sido un poco confusas, contradictorias o simplemente inesperadas. El objetivo de este vídeo no es especular ni juzgar, sino más bien recopilar, organizar y presentar las diferentes explicaciones que él mismo ha ofrecido sobre ciertos temas que han sido de gran interés público. Vamos a abordar las preguntas más comunes que han surgido, las situaciones que han generado dudas y las respuestas que Kerem ha dado, intentando ser lo más objetivos posible. El primer punto que ha generado mucho revuelo son sus comentarios sobre la importancia de la privacidad en su vida personal y profesional. Kerem siempre ha sido un defensor de mantener ciertos aspectos de su vida en privado, especialmente cuando se trata de sus relaciones sentimentales. Sin embargo, dada su fama y su relación pasada con Hande Erçel, que fue objeto de un escrutinio público constante, esta postura a veces ha parecido difícil de mantener. Hemos visto entrevistas donde Kerem insiste en que el foco debe estar en su trabajo, en sus proyectos, y que su vida privada es sagrada. Ha explicado que la presión mediática puede ser abrumadora y que intenta protegerse a sí mismo y a las personas importantes en su vida de esa exposición constante. Sin embargo, estas explicaciones a veces chocan con la realidad de ser una figura pública. Cuando se le pregunta directamente sobre su relación pasada, o sobre los rumores de nuevas relaciones, las respuestas de Kerem suelen ser evasivas, educadas pero firmes en su deseo de no entrar en detalles. Ha llegado a decir algo así como: entiendo que la gente tenga curiosidad, pero hay límites. Lo que ocurre en mi vida privada, se queda en mi vida privada. Mi relación con Hande fue importante, pero ahora cada uno sigue su camino y yo prefiero centrarme en lo mío. Esta explicación, aunque coherente con su deseo de privacidad, a veces deja a los fans con la sensación de que hay algo más, de que quizás no está diciendo toda la verdad, o de que hay un trasfondo que no logramos comprender del todo. Otro tema recurrente en las explicaciones de Kerem Bürsin tiene que ver con su perspectiva sobre la fama y la presión que ésta conlleva. Él ha hablado abiertamente sobre cómo la fama puede ser una espada de doble filo. Por un lado, le ha abierto puertas a oportunidades increíbles, le ha permitido conectar con fans de todo el mundo y le ha dado una plataforma para expresar su arte. Por otro lado, ha mencionado el estrés, la falta de anonimato y la constante necesidad de estar en el ojo del público. Ha explicado que ha tenido que aprender a lidiar con esto, a establecer límites y a rodearse de un círculo de confianza. En una ocasión, recuerdo que mencionó algo parecido a: la fama es un privilegio, pero también una responsabilidad. Aprendes a manejarla con el tiempo, a diferenciar entre la persona pública y la persona privada. Hay días buenos y días malos como en cualquier profesión, pero la intensidad es mayor cuando es una figura pública. Esta explicación es muy sensata y muestra una madurez en su forma de abordar la fama que muchos admiramos.
Sin embargo, a veces sus reacciones ante ciertas situaciones, o el tono de sus comentarios en redes sociales, han llevado a interpretaciones diversas. Algunos fans lo ven como alguien que está luchando por mantener su autenticidad en medio de la vorágine de la fama, mientras que otros lo ven como alguien que quizás está un poco harto de las expectativas que se generan a su alrededor. Y hablando de expectativas, ¿qué pasa con sus explicaciones sobre su futuro profesional y sus proyectos? Kerem es conocido por ser un actor ambicioso y con una visión clara de su carrera. Ha expresado su deseo de explorar diferentes géneros, de trabajar en proyectos que lo desafíen y de crecer como artista. En este sentido, sus explicaciones suelen ser sobre sus nuevos guiones, sus preparativos para nuevos roles y sus colaboraciones. Sin embargo, las preguntas que siempre surgen están relacionadas con la continuidad de ciertos proyectos o con la posibilidad de volver a trabajar con ciertos colegas, especialmente con Andercel. Cuando se le pregunta sobre la posibilidad de una segunda temporada de alguna serie exitosa en la que participó, o sobre si consideraría un nuevo proyecto junto a Ande, las respuestas de Kerem suelen ser prudentes. Ha dicho cosas como: en este momento mi enfoque está en los proyectos que tengo entre manos. El futuro dirá qué oportunidades se presentan, o siempre estoy abierto a trabajar con profesionales talentosos. Si surge un proyecto interesante y hay química, ¿por qué no? Estas explicaciones son de nuevo muy profesionales y cautelosas, pero dejan la puerta abierta a muchas interpretaciones. Los fans ávidos de un reencuentro siempre buscan indicios de que esto podría suceder, y a veces, la falta de una negativa rotunda es interpretada como una señal de esperanza. Ahora vamos a entrar en terreno un poco más delicado, las explicaciones sobre su vida amorosa. Este es, sin duda, el tema que más morbo genera y donde las explicaciones de Kerem han sido, a menudo, objeto de análisis exhaustivo. Después de su mediática ruptura con Andercel, ha habido numerosos rumores y especulaciones sobre sus relaciones. Kerem ha sido muy reservado al respecto. Sus explicaciones, cuando las da, suelen ser generales y enfocadas en el respeto y la discreción. Por ejemplo, cuando se le ha insinuado alguna relación, él suele responder con frases como: estoy enfocado en mi trabajo y en mi bienestar. Cuando haya algo que compartir, lo haré, o mis relaciones son asuntos personales. No me gusta ventilarlos públicamente. Esta es una explicación muy válida, y es su derecho como individuo. Sin embargo, en el mundo de las redes sociales y el espectáculo, esta reserva a menudo se interpreta como evasión. Los fans analizan cada me gusta, cada comentario, cada foto, buscando algún indicio. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. A veces, Kerem parece un poco frustrado con la constante atención a su vida personal. Hemos visto comentarios en redes sociales donde él, de forma más o menos directa, pide que se respete su privacidad. Ha llegado a publicar algo como: dejen de inventar historias. Mi vida no es un reality show. Esta explicación, aunque directa, ha generado opiniones divididas. Algunos la apoyan sintiendo que Kerem tiene razón en defenderse, mientras que otros la critican, considerándola una actitud poco profesional o innecesaria. Otro aspecto de sus explicaciones tiene que ver con su relación con los medios de comunicación y los paparazzi. Kerem ha tenido momentos de tensión con la prensa, especialmente cuando se sienten invadidos en su espacio personal. Sus explicaciones en estos casos suelen ser sobre la necesidad de un equilibrio entre la atención pública y el derecho a la intimidad. Ha dicho algo como: entiendo que tienen un trabajo que hacer, pero a veces cruzan la línea. Necesitamos un respeto mutuo. En ocasiones ha habido incidentes donde la forma en que Kerem reacciona ante los paparazzi ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos lo ven como un acto de valentía y defensa de su espacio, mientras que otros lo consideran como una actitud un poco confrontacional. Sus explicaciones después de estos incidentes suelen ser para aclarar su postura, intentando mostrar que su intención no es ser grosero, sino simplemente protegerse. Y ahora, algo que ha generado mucha especulación, son las explicaciones sobre su conexión con Andercel fuera de la pantalla. A pesar de que su relación romántica terminó, ambos han mostrado públicamente un gran respeto y cariño mutuo. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si, tras el fin de su romance, han logrado mantener una amistad sólida. Las explicaciones de Kerem sobre Ande suelen ser siempre positivas. Ha dicho cosas como: Ande es una persona increíble, una gran profesional. Siempre le desearé lo mejor, o tenemos un gran respeto mutuo. Ella siempre será alguien importante en mi vida.
Estas explicaciones son muy hermosas y muestran una madurez en su relación post-ruptura. Sin embargo, para los fans que soñaban con una reconciliación, o que simplemente disfrutan de verlos interactuar, estas declaraciones a veces dejan un sabor agridulce. Se preguntan si esa amistad es solo una fachada, o si realmente han logrado mantener un vínculo genuino. Y las explicaciones de Kerem, aunque sinceras, no terminan de resolver esa duda para muchos. Finalmente quiero hablar sobre las explicaciones más recientes de Kerem Bürsin, que a menudo giran en torno a su filosofía de vida, su bienestar mental y su crecimiento personal. Kerem ha sido un defensor de la salud mental y ha compartido abiertamente sus experiencias, hablando sobre la importancia de cuidarse a uno mismo. Ha explicado que ha aprendido a priorizar su bienestar, a buscar ayuda cuando la necesita y a rodearse de personas que lo apoyan. En este sentido, sus explicaciones son muy inspiradoras. Ha dicho algo como, la vida está llena de desafíos, pero lo más importante es cómo los enfrentamos. Cuidar nuestra mente y nuestro cuerpo es fundamental para poder seguir adelante. Esta es una perspectiva muy positiva y valiente, y creo que todos podemos aprender de ella. Sin embargo, a veces estas declaraciones se entrelazan con su vida personal, y es ahí donde las interpretaciones se multiplican. Si habla de bienestar, está pasando por un momento difícil. Si habla de crecimiento, es porque está madurando tras alguna experiencia pasada. En resumen, Andy y yo hemos intentado desgranar las diversas explicaciones de Kerem Bürsin sobre temas que van desde su privacidad, su perspectiva sobre la fama, su carrera profesional, su vida amorosa, su relación con los medios y su bienestar personal. Lo que hemos observado es que Kerem, en general, intenta ser transparente dentro de los límites que él mismo se ha impuesto. Sus explicaciones suelen ser coherentes con su deseo de proteger su intimidad, de enfocarse en su trabajo y de mantener un discurso profesional. Sin embargo, la naturaleza del espectáculo y la vorágine de las redes sociales hacen que cada declaración, cada gesto, sea analizado hasta el último detalle, dando pie a un sinfín de interpretaciones. A veces sus explicaciones son claras y directas, y otras veces dejan margen para la duda y la especulación. Lo que sí queda claro es que Kerem Bürsin es un artista complejo con una visión clara de su carrera y de su vida, y que está aprendiendo a navegar la fama de la manera que mejor le funciona. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero de corazón que esta recopilación y análisis de las explicaciones de Kerem Bürsin les haya sido útil e interesante. Hemos intentado ser lo más objetivos posible, presentando las diferentes facetas de lo que él ha comunicado. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué explicaciones de Kerem les han parecido más convincentes? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que realmente quiso decir en alguna ocasión? Déjenos todos sus comentarios y opiniones aquí abajo, en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem Bürsin y de Hande Erçel, para que todos estemos enterados de estas explicaciones. Y lo más importante, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que se enteren de todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.